Bueno, Nacho, con la presentación que hiciste, yo creo que voy a pasar como unas 4 o 5 láminas. Ya nos ubicaste en esa retrospectiva. Bueno, en principio, muy buenos días. Agradecimiento a Roberto y Nacho y el apoyo que me ha dado hoy para estar de nuevo compartiendo esta experiencia que llevamos ya cuántos años experimentando, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo estar hoy en ese aniversario del club. Yo le agregaría lo que dijo Nacho, que he utilizado en varias oportunidades. El conocimiento es el activo que más crece cuando se comparte. Entonces, creo que usted provocó el propósito, el porqué existe una organización como esta, que trata de 1988 y ha estado siempre en ese foco en compartir el conocimiento. Entonces, yo me presento ante ustedes con una mentalidad de aprendiz, porque la verdad que el tema de la actividad empresarial es muy amplio y estamos en un constante aprendizaje en nuestra organización, que se va a compartir con ustedes. Y además me presento también como, se llaman en la metodología de agilidad, con una humildad con dolor. No me las sé todas, no las sabemos todas, y toda esta experiencia es para compartirla e intercambiar conocimientos y descubrir cosas de manera conjunta. El tema de la agilidad empresarial, un tema que de alguna manera obligatorio hoy en día en la organización, y ya es un tema, como dijo Nacho, que salió de las fronteras de la ingeniería de software, con la aparición del primer método que fue Scrum, y hoy en día abarca todo lo que es la empresa, la organización. No funciona el control remoto, entonces tengo el control manual. Me acompaña en esta oportunidad mi hija, Timar Vargas. ¿Y por qué no avanza? Dale. Salió. No. No, se salió. Y Timar Maldonado, esta directora. Ya va, pero... Ambos estamos radicados, tenemos residencia en Costa Rica, lo que está en Venezuela. ¿Cómo? También este mes de agosto estamos celebrando el 30 aniversario de la creación de la compañía. ¿Esa era la última o no? No, dale tipo a ver. Es que no me quiero avanzar. Okay. No, estábamos en la última, sí, tienes razón. Por lo no, vuelve, vas a pasar por la notificación y no vas a llegar. Pero... Escápate de ahí. Yo quiero aprovechar para hacer un anuncio. Vamos a hacer en las próximas semanas una votación de temas que hacemos todos los años. Pero entonces, sugiérannos ustedes qué temas quieren que tratemos este año. Mándenos un correo con el nombre del tema. Ojalá sea suficiente para entender de qué se trata con el nombre. Hay muchos temas muy actuales y nosotros haremos lo que podamos para tratar los temas que ustedes quieren, porque por eso es un club, ¿verdad? Entonces, espero mandar una lista que hay unos 15 temas, tal vez, ¿verdad? Para que, pero la parte de arriba, porque sale. Y los más populares, pues, ponemos siempre van apareciendo cosas de camino, y aparece pero un speaker y conoce un tema muy actual. Ahorita no salía. El año pasado nadie hablaba de ChatGPT, ¿verdad? Además, a mediados del año pasado nadie hablaba de ChatGPT y de repente explotó, ¿verdad? Pero entonces, por favor, sugéranos, mándenos un correo cada uno, les agradezco. Listo, perdón. No te preocupes, gracias, güey. Yo no sabía de hecho. Para quitar la parte de arriba. No tiene más uno.
Es que hay que esconderla, pero ¿Qué sol? es el Zoom. Sí. Va. Nunca disminuye. Deshabilitar. Ahí. Es que no como esconderla por no sé cómo. Pero hay una que se ocultar. Ocultar. Sí, ¿a dónde está? Ocultar panel de video. Ahí, Controles, habilitar. ese. Y hay otro que se ocultar. Ocultar nombres de anotadores. Control. ¿Qué decía? Ocultar controles de los. Dale último. ¿Qué falta? Después. Bueno, la agenda de la reunión. Dale. Ah, Ya. no, ahora no da. ¿No da? No, Ahí va. era aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo un poco al porqué de este tema de la agenda empresarial que en el mundo estamos haciendo en este momento. Vamos a entender un poco los fundamentos de lo que es una organización ágil. Voy a hacer una breve presentación de lo que es el modelo del Business Agility Institute de Australia, que es el modelo por el cual nosotros nos certificamos, estamos usando como guía. Y luego vamos a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en este viaje, en este camino de la en nuestra organización y lo que estamos haciendo tanto en Costa Rica como en Venezuela. Adelante. Esta es una cita que tú. Bueno, esa imagen que está ahí la tomamos de enero de este año de la revista Time, sacó, digamos, los 10 aspectos más importantes que iban a tener un impacto en la economía mundial. Y desde ese entonces, enero para acá, bueno, todos sabemos lo que sucedió. Tenemos el tema de la crisis bancaria, también, el tema de la inteligencia artificial, el tema que está ahorita en tope. Bueno, entonces todos esos elementos en mayor o menor grado están haciendo presión a las empresas del mundo para que puedan seguir operando y algunas han desaparecido post pandemia, las otras están de alguna manera adaptándose flexiblemente a lo que esta realidad es. Vivimos hay que mirarme a mí. Ok. Vivimos en un mundo que después de la Guerra Fría, ese acrónimo que asignaron a esa realidad, es un tema de los temas de que lo llaman el mundo VUCA o el mundo VICA, ¿no? Un mundo verdaderamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, que desde tenemos 3, 4 décadas operando todas las organizaciones en ese mundo VUCA, en ese mundo VICA, ¿no? Post pandemia, que apareció un nuevo acrónimo que llamaron ahora la realidad PAN. No está funcionando. La realidad PAN es la nueva normalidad. Entonces estamos en un mundo que verdaderamente es frágil, quebradizo, ansioso, no hay manera de determinar causa-efecto, no lineal, y es hasta incomprensible. Entonces es la nueva realidad en la cual estamos operando las organizaciones a nivel mundial. Uno de los temas importantes en el tema de activismo y agilidad es que con mucha frecuencia utilizamos ambos términos como si fueran sinónimos, pero resulta que uno de ellos es los medios y el otro es el fin, ¿no? Entonces, agilismo, que es esa movida que viene de 2001, cuando aparece Scrum, es, digamos, todos los medios que se vienen utilizando para que una empresa pueda convertirse en una empresa ágil. Entonces, agilidad es el fin y agilismo son los medios. Prácticamente, ese es un poco la aclaratoria en ese sentido. ¿Qué es una organización ágil? Bueno, estamos utilizando una encuesta de una empresa japonesa, NTT Data, que ya este año 2022 presentó su tercer reporte de lo que es la agilidad de América Latina. Yo tomé de allí esta lámina que me pareció bien interesante, que es básicamente lo que llaman ellos las olas, las oleadas del tema de la agilidad, ¿no?
y eso está expresado en términos de fines. O sea, cuando apareció el Scrum, básicamente el propósito, el porqué era habilitar a equipos de ingeniería de software para crear más y mejores soluciones de negocio. En el año 2011 aparece ya algo que llaman el Scrum o el agilismo escalado, Scrum, que ya sale de equipos pequeños de desarrollo para utilizarlo ya como un estándar, como un marco de trabajo para la construcción de sistemas mucho más complejos. Y en el 2017, emulando un poco lo que sucedió en 2001, que esto ágil, aparece entonces lo que llaman el manifiesto de la agilidad empresarial, cuyo propósito, porque es desarrollar esas capacidades organizacionales para preparar a las empresas para vivir esa transición del mundo VUCA a la realidad rápida. Entonces, esos son básicamente los fines por los cuales se ha madurado con el tema de agilidad en América Latina. ¿Cuáles son los medios? Bueno, los medios son la cantidad de métodos, metodologías, herramientas, marcos de trabajo, prácticas, artefactos que han aparecido. Nació la manifiesto con el Trump, para uno de los entregables. 2011, la agilidad escalada ya incluyó el marco SAFe, incluyó el DevOps, todos estos temas un poco más complicados, o por lo menos más marcos de referencia. Y más recientemente, 2017, se aparecen todas las prácticas relacionadas con la agilidad empresarial. Si uno le echa un vistazo a todos esos medios, se da cuenta de que muchas de estas cosas no son nada nuevas. Por ejemplo, ahí tiene la teoría de restricciones. La teoría de restricciones de Yahoo Goldberg, eso creo que tiene de los años 70, cuando se escribió el famoso libro La Red. Y sigue siendo hoy en día una manera de sincronizar el flujo de varias organizaciones, tratando de implementar la restricción. Por ejemplo, OKR, que lo vamos a ver más adelante, ya hay empresas que utilizan ese método de OKR. OKR es una mejora del famoso método que desarrolló Peter Drucker, de gerencia por objetivo de envío. Entonces, Andrew Grove, presidente de Intel, mejoró el MBO y apareció el OKR. Value Stream Network tiene en el fondo lo que es la cadena de valor de Michael Porter. Pero la cadena de valor de Michael Porter se hizo en los años 80, donde no existían temas ambientales, temas de gobernanza, no existían temas de inteligencia, y hoy en día en el modelo de Porter se le han agregado esos componentes relacionados con ambiente, responsabilidad social y gobernanza. Entonces, muchas de estas técnicas lo que han sido simplemente llevar a la realidad para que de alguna forma sean los medios que permitan lograr esos objetivos de la agilidad. Perdona, José, ¿qué quiere decir OKR? Objectives and Key Results. Objetivos y resultados claves. En el tema de agilismo, este señor Frederick Lalox, socio de la firma McKinsey, sacó un libro que dice Reinventando la Organización, y en ese libro Frederick Lalox hace una retrospectiva de todos los modelos por los cuales ha pasado el ser humano para organizarse y operar. Desde lo que es el Homo sapiens, que hace un recuento más de 1000 años atrás, hasta llegar a lo que él habla, él cataloga con meme naranja, que es el modelo que se utilizó en el siglo pasado. El modelo de gerencia de organización, que tenía la estructura organizativa, logro de objetivos, innovación, rendición de cuentas, meritocracia, y las empresas funcionaban como si fueran unas máquinas. Es el modelo que la mayoría de las multinacionales todavía hoy lo utilizan para operar esas grandes corporaciones. Frederick Lalox plantea que para enfrentar la realidad de ese mundo bucabano, siglo XXI, hay que evolucionar hacia lo que llama el MMTA, MMTA, donde se pase de máquinas a una organización donde funciona como seres vivientes. Entonces ya se pasa un tema de talentocracia, del individuo, de equipos organizados. Entonces dicen que hoy en día el 0.1% de la población y el 1% del poder de las empresas del mundo, y hay algunos ejemplos de las empresas que están en ese MNTA, son las que están operando con esa realidad para poder abordar estos temas de adaptarse flexiblemente a este mundo que estamos viviendo. De hecho, él plantea que entre el naranja y el TEA hay que hacer una transición que se llama el meme amarillo. El meme amarillo es básicamente
empezar a trabajar sobre los temas ambientales, los temas de responsabilidad social, y al meme verde, que es el meme de intercambio de conocimiento, o sea, el conocimiento como activo de la organización. Entonces son transiciones que están dando las organizaciones para pasar del modelo del siglo pasado al modelo del siglo XXI, porque no podemos seguir operando las organizaciones con los modelos que funcionaban muy bien en el siglo pasado, con esta realidad vana y esta realidad de público. ¿Podemos hacer una nueva interior? Sí, vale para atrás. No. No, la flechita de atrás. Pero es que no sirve aquí. Así. Sabiduría versus lógica. Yo diría que eso es un poco el tema de lo duro y lo blando, o lo que pudiera ser la ciencia y el arte, ¿no? La diferenciar un poco en las cosas que son tangibles, como es la lógica, las cosas que son menos tangibles, como es la sabiduría, ¿no? El tema de vender arte y vender ciencia, pues, ¿no? Entonces, un poco, tratamos una época en que lo que se vende es arte, y el arte muy poca gente lo interpreta, y por eso el tema de la agilidad empresarial no logra calar o no tiene todavía sintonía, porque no se logra ver como algo tangible. La agilidad empresarial no es algo que tú configuras, empaquetas, implementas y cambias, sino es un continuo, como lo vamos a ver más adelante. Juego infinito. Entonces es lo que está planteado en esa transformación. De una revista que sacó McKinsey, me pareció interesante, ellos dicen que agilidad rima con estabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo agarrar una organización del siglo XX, transformarla en ágil de una manera explosiva, donde tengo que ir incorporando rasgos de agilidad a la estabilidad que tiene la compañía o la organización. La organización tiene procesos vitales, que lo que hay que mejorar son procesos vitales, la industria petrolera, la industria del retail, la industria bancaria, todos tienen de alguna manera su core business. Hay que incorporarle rasgos de agilidad. Y entonces, en esa revista hace un símil con lo que son los smartphones. Los teléfonos inteligentes tienen una parte rígida y tienen una parte ágil. O sea, la parte rígida de cualquier teléfono es la carcasa, todos los componentes duros, y es el sistema operativo. Cada quien le desarrolló al celular. Pero la parte flexible son las distintas aplicaciones que uno les va incorporando al celular. De hecho, el celular de nosotros es algo personal particular. Tenemos las aplicaciones inclusive que usamos, que algunas son comunes, otras son específicas. Entonces, así funciona la organización. Una parte rígida es incorporar elementos de rasgos de agilidad. Entonces dice, adelante. Perdona. Yo siempre he considerado que o sea, McKinsey produce muy buenos documentos, pero todo va dirigido a vender consultoría. Sí. En McKinsey yo siempre he dicho, McKinsey vende, son buenos vendiendo el por qué o para qué. No, yo Tienes que hacer. sí, sí. Pero después que te planteas todo eso, tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Estamos para ayudarle, ¿verdad? Nosotros existimos para eso. La cantidad de información que tenemos aquí súper orientada es a lo que llama Simon Sinek el por qué. ¿Por qué tienes que hacer eso? Perfecto. No, pero el punto mío es de que dicen que no se puede hacer de un solo huevazo porque es poco brete. ¿Ok? Digo yo, puede ser uno de los motivos, ¿verdad? Que tal vez sí es posible alcanzar la agilidad de un solo huevazo que ir a poquitos y a poquitos y a poquitos y no llegar nunca. Exacto, eso sí. Ya, y lo otro, Roberto, es que ellos son los que van a darte el coaching para apoyar a los grupos que van a formar y que son los que de alguna manera van a aplicar el mismo, porque ellos no dicen, ellos no hacen nada por ti. Ellos lo que dicen es, ustedes lo que tienen que hacer es esto, y entonces reúnen a la gente. Pero ya dieron el porqué muy claro definido. Bueno, y una sustentación de estadística, no se puede aplicar. Entonces, bueno, ese es el concepto. Hay una parte, ellos orientan la transformación empresarial a tres componentes grandes: estructura, sinónimo de personas, de gente. Por eso hablan de que ese es el home, donde de alguna manera hay que empezar a desarrollar los nuevos talentos, tema de la agilidad. Y aparecen entonces cosas dinámicas, como que ya en organizaciones empiezan a aparecer individuos que ya no tienen un cargo, sino que tienen un rol de agilizar los equipos, de ayudar a asignar los equipos a los proyectos que corresponden. Entonces, una parte fija que desarrolla el talento y otra que lo dinamiza para ubicar los talentos en los proyectos
donde se comienza a tener agilidad. El otro elemento principal es lo que ellos llaman la gobernanza. La gobernanza es, de alguna manera, revisar esos estatutos de la organización, el gobierno corporativo, para incorporarle al gobierno corporativo elementos de flexibilidad de adaptabilidad. Y ahí está un reto sumamente importante en la transformación de la idea empresarial, que es cómo hago yo para bajar la toma de decisiones de las juntas directivas, del oligo, para bajársela a la gerencia media, que tiene que empezar a tomar decisiones, porque la agilidad no puede ser, para tomar una decisión es esperar un comité ejecutivo. No, si hay que darle autoridad y autonomía a los que están en el frente, están frente al cliente, hagan el primer contacto, para que pueda tener la autonomía de tomar la decisión. Que pueda pedir perdón, se equivocó y no permiso para actuar. Eso forma parte de la agilidad. Entonces, cambiar esa gobernanza para bajar esa toma de decisiones es lo complicado. Entonces aparecen agilistas que ayudan a coordinar esas decisiones que tienen que tomarse en esos niveles distintos a esa clase. Sí. Adelante, Nacho. Perdón, sin ánimo de descarrilar la cosa. Pero en el manifiesto ágil, en los principios ágiles, uno de los mantras es que los equipos de trabajo, que son pequeños, ¿verdad?, que se autoorganizan. Pero hay algo que poca gente se pone a reflexionar, que quienes se juntaron ahí eran personas, no eran principiantes, eran gente muy talentosa, con mucha experiencia y con muchísima habilidad de gremio. Entonces, el lograr que las personas, ¿verdad?, con una guía general, ¿verdad?, puedan autoorganizarse, empoderarse, responsabilizarse por lo que hacen, ¿verdad?, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es un juego de talento muy importante. Y lo importante de eso, Nacho, en ese orden de ideas que tú planteas, es que esos grupos autoorganizados, autogestionados, lo que necesitan conocer es cuáles son los resultados que espera el negocio. Y eso se le define claro, de arriba hacia abajo. Entonces deberían organizarse para ejecutar las acciones que permitan alcanzar esos resultados del negocio. Entonces, ese es un poco el tema de la organización TEA. Que se autoorganizan, se autogestionan, ellos se fijan hasta sus propios objetivos y metas desde el punto de vista de la rentabilidad. Y lo que menciona que no siempre las personas que están en ese grupo tiene que ser el gerente. O sea, no realmente son los que tienen un cargo supervisor, sino realmente tiene que ser personas que tienen unas ciertas características que de repente más adelante en la cual son líderes innatos. Podemos conseguir hasta un trabajador que puede ser un líder innato y logras muchísimas cosas en gestión humana porque consigues a la persona que tiene fuerza dentro de un grupo de personas y logras algo que la empresa quería hacerlo y como conseguiste a esta persona, él logra mover masas y hace que todo fluya mejor en la organización. No necesita tener cargo de gerente para tener liderazgo. De hecho, mucha gente se preocupa por el cargo, lo que tiene que es preocuparse por la gente que está bajo su cargo. Entonces, son temas importantes en la vida. Y el último componente, el componente más duro, es la parte del proceso, donde básicamente ese es el core del negocio, pero hay que darle esos rasgos de agilidad. Y allí es donde entra fuertemente el tema de la transformación digital. La parte de los procesos donde está entrando por la actividad empresarial y la transformación digital se acompañan y se energizan, tienen esa sinergia allí para hacer la transformación. Entonces son roles que existen en la organización que en vez de ser cargos, estamos llamando agilistas. Agilistas que tocan esos elementos de lo que es la estructura organizativa rígida, por llamarlo así, o estable, para incorporarle esos elementos de la agilidad. Entonces, yo creo que es un poco el escenario donde se está moviendo la organización hoy en día. Y recientemente, en enero del 2022, con una persona que está en línea conectado con su jurado, un colega venezolano que está en Panamá, Gonzalo Lerice, de tanto ampliar aquí sobre los temas de agilidad empresarial, nos pescaron en finales del año 21, ofrecieron entonces la posibilidad de certificarnos con este modelo que está desarrollado por el Instituto de Agilidad Empresarial de Australia. Bueno, lo certificamos y sobre ese modelo estamos trabajando. Recientemente, en enero del 2022, salió el nuevo modelo del BAI y es el modelo que quiero compartir con ustedes. Este sería, digamos, como dice Simon Simons,
primero necesitamos entender y empezar por el porqué. Tenemos bien claro y estamos bien enfocados en el propósito de lo que queremos alcanzar. Un poco lo que decía Roberto con el gente de McKinsey. Ahora viene cómo lo hacemos. Es el segundo elemento del círculo dorado. ¿Cómo lo hago? Ahí viene la parte de disciplina, que con ese propósito bien claro y ejecutando acciones de manera disciplinada, puedo comenzar el camino de la transformación organizacional. Entonces, ¿por qué existe el modelo? Es básicamente para dotar a una empresa de sus capacidades, que permitan de alguna manera organizarse y tocar todas esas capacidades para cambiar los comportamientos de la gente. Y al cambiar los comportamientos, entonces estaremos de alguna manera construyendo la nueva cultura de la organización. Entonces, eso es lo que llaman mentalidades. La A de actitud, la gente se pone a pensar, a analizar, a sentir un poco la gestión del cambio, la necesidad del dolor del cambio. Luego viene la B de behavior. Los cambios se dan cuando la gente comienza a actuar de manera distinta, cuando se comienza a dar señales de comportamiento, y esas señales de comportamiento van haciendo que la cultura de la organización cambie, que son las formas políticamente correctas de actuar. Entonces es el ABC de la transformación que está incluida en muchos de los elementos de cambio organizacional. Entonces los principios del modelo del Instituto de Australia son 4. Uno, que tiene que ver también con el concepto de Simon Sinek, el juego infinito. Y la transformación o la agilidad empresarial es un continuo, no es un estado, no hay etapas. Yo no puedo tener agilidad si tengo una metodología que dice etapa 1, etapa 2, etapa 3. No, pienso con experimentos, voy probando, voy generando contagios, falla el experimento, aprendo el experimento, comienzo otro experimento, y así voy de alguna manera esparciendo esto en un continuo. Me va a ir permitiendo lograr la transformación de esa cultura. El rango de excelencia, bueno, van a ver más adelante que muchas de las empresas piensan que la agilidad empresarial es una lista de chequeo, donde uno dice, lo tengo, no lo tengo. No, no es tan sencillo como eso. Puede ser que lo tengas, pero ¿cómo lo tienes? ¿Qué nivel lo tienes? Se puede mejorar. Entonces, un continuo de excelencia a lo largo de esa madurez en el viaje de la transformación. Mire una manera de entrarle a la agilidad empresarial. No hay una receta, lo que hay es una guía. Normalmente se empieza por experimentos cortos. Experimentos e iteraciones que me van a permitir a mí aprender, lograr algo y empezar a trabajar. Si no lo logro en esa oportunidad, sigo con otra iteración, voy acercándome y así voy abriéndolo para los cambios. Estructura, procesos y la parte de gobernanza. Y el comportamiento, que lo van a ver más adelante, que es uno de los elementos que se incorporó al modelo últimamente, es poderosísimo lo que yo desarrollé. Hay 84 comportamientos que se pueden medir, se pueden observar, que de alguna manera tienen que ser continuos. Entonces, con esos comportamientos que se pueden medir, podemos ir viendo el avance que va teniendo la organización a lo largo del proceso de transformación. Perdón, vas a hablar sobre experimentos más adelante. Voy a mencionarlo ahí porque es un parte de la mentalidad. Tener una empresa de aprendizaje perpetuo, y ahí está entonces el tema de experimentar y probar. ¿Vas a comentar algo al respecto? Adelante. Bueno, me imagino que no es experimentar a tontas y locas, ¿verdad? En ambiente controlado. Planteando hipótesis. O sea, será cierto tal cosa y responder eso. Así es. Este es un poco y en ambiente controlado, que de alguna manera mitiguemos un poco el riesgo asociado al experimento. Entonces, el dominio, después de esos fundamentos, tiene, o el modelo, tiene 5 dominios. Los dominios son áreas organizadas que de alguna manera se estructuraron. Cada uno de esos dominios, los dominios, por ejemplo, en el modelo anterior, del 2021, 2022, aparecía el tema del cliente como la razón de ser de la actividad empresarial. Entonces, daban por hecho de que las empresas son customer centered. Pero resulta que muchas empresas son customer centered. Cuando uno le pregunta, ¿tienes de alguna manera el viaje del cliente de la organización? Los momentos de verdad, la gente sabe dónde se interactúa y cuál es la actitud, todo lo que deben tener para el cliente. Hay verdaderamente una pasión feroz para trabajar en función al cliente. Entonces, esos temas los obviaron en mi modelo del 2022 y hoy en día lo tienen como un dominio muy fuerte, por el cual la mayoría de las empresas comienzan el proceso de transformación. Entrado, cambiar esa relación de empresa y cliente. Dominio de la gente, otro de los pilares por los cuales se debe también trabajar.
que trabajar sobre la gente, dominio de la cultura, del liderazgo, de entrega de valor, de operaciones flexibles, son los 5 dominios que tiene el cliente, el modelo, donde ahí se va agrupando un poco lo que llaman las capacidades. Todo eso para que la empresa tenga esa libertad, esa flexibilidad de lograr su propósito final o propósito de transformación. Cada uno de estos dominios entonces tiene asociado unas capacidades, que son las fortalezas, el músculo que debe empezar a desarrollar la organización en cada uno de esos dominios. En total son 18 capacidades, la voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces cada uno de esos dominios está dividido, en total son 18 capacidades empresariales que tiene el modelo. Por ejemplo, en el caso del tema de Customer Centric, hay 3 capacidades que deben desarrollarse. La capacidad, y esas capacidades son también, eso lo bonito del modelo es que el modelo tiene por qué tienes que hacer esto. Un artículo de por qué hay que hacer cada una de estas cosas, tú lo lees, lo adaptas a la organización, lo pones ya como un porqué para desarrollar esas capacidades. Entonces, en el caso de Customer Centric está esas 13 capacidades. En el caso del cambio de la cultura, aparecen estas otras. Ahí está, por ejemplo, Nacho, cultivar una organización de aprendizaje. El tema de la seguridad psicológica que da una fuerza enorme en las organizaciones. Si no tenemos una empresa que tenga seguridad psicológica para que se prueben los experimentos, entonces nadie se va a atrever a hacer algo. Porque hay empresas donde no hay tolerancia, 0 tolerancia, que se equivoque está votado. Entonces, ¿cómo vamos a propiciar experimentos si no tenemos una seguridad psicológica para que la gente se equivoque y actúe y experimente? Adelante. La seguridad psicológica está relacionada con un instrumento que llaman el contrato social. El contrato que se elabora donde se establece de alguna manera las reglas de actuación de todos esos equipos ágiles. Y las elaboran los mismos equipos ágiles. Se hacen el marco donde el cual ellos pueden tener, y esa toma de decisión de la gobernanza que la va a plantear, entonces le das el marco de trabajo para que ellos se sientan cómodos y puedan correr riesgo, puedan experimentar, puedan discrepar con la junta directiva. Yo no estoy de acuerdo, pero me comprometo. Ese tipo de cosas que asegure que la gente tenga, si me equivoqué, celebremos el fracaso. El mejor aprendizaje es el fracaso. Pero no compañías como existen que ya arrancan proyectos con chivos expiatorios, con responsables del fracaso. Entonces, no podemos hacer experimentos si no tenemos esa seguridad social. Eso implica un cambio también de la mentalidad de liderazgo. Por ejemplo, formar un solo equipo. No podemos verlo como la lealtad de los silos, ¿no? Tenemos que formar equipos, el famoso modelo de Spotify. Equipos, comandos, capítulos, gremios, que se van organizando y van rompiendo el esquema burocrático para darles organización de redes. Entonces, todo eso elaborado en ese contrato social, que lo elaboran el propio equipo, pone el marco de referencia donde ellos pueden actuar y tener esa seguridad psicológica de que no los van a despedir porque están haciendo el experimento. Se me permite una proyecta. Oscar, Timothy Scott Hall este año habló sobre el tema aquí en la charla sobre preguntar, el valor de preguntar. Y tal vez eso pueda ayudar mucho a ver un poquito lo de ellos, porque él creo que fue más como interactivo, pero él habló del territorio de la seguridad psicológica que permite a la gente tener la confianza de proponer, de equivocarse y aprender. Es una de las cosas básicas. El comportamiento es algo importante. Tengo que decir, llamo a un funcionario que esa persona se siente no se va a sentir psicológicamente. Entonces, otros dominios y capacidades son la entrega con valor desde el punto de vista del cliente. De ahí aparece, por ejemplo, la sincronización creativa del flujo de trabajo, donde entra a jugar un papel importante la teoría de restricción. El siguiente dominio con sus capacidades es las operaciones flexibles. Ahí entra también por el tema de agilizar ese core del negocio, los procesos. Y por último, lo que es, y no menos importante,
es el tema de la gente, ¿no? Entonces, el tema de darle ese empoderamiento con rendición de cuentas, las relaciones auténticas y realzar el potencial de la gente, la talentocracia, son las capacidades que debe desarrollarse para ir transitando el camino de la droga. Entonces, cada una de esas capacidades tiene comportamiento, lo que le agregaron al modelo nuevo en esta cuarta edición. Y básicamente, no se queda sorprendido de la cantidad de comportamientos, pero son más de 80 comportamientos que son visibles, comportamientos que son medibles, que son repetibles, y que en la medida que yo voy ejecutando el desarrollo de esa capacidad, comienzo a tener señales de que algo está pasando en la organización. Se está cambiando el behavior, el comportamiento de la gente. Y en la medida que se cambia el comportamiento de la gente, estamos de alguna manera desarrollando las capacidades de la organización. Probablemente que ahí no las podemos visualizar, muchas están relacionadas con cada uno de los dominios, y a su vez cada uno de los dominios con las capacidades tiene comportamientos observables, ¿no? Yo voy a mostrar simplemente ejemplos de esos comportamientos. Por ejemplo, una de las clasificaciones que hace el modelo es, y estos son las tres patas que mueven cambio organizacional: los tomadores de decisiones, la clase C, los patrocinadores, este grupo el modelo le llama los ejecutivos. Bueno, hay 7 comportamientos que son visibles en la medida que se va aplicando el desarrollo de esas capacidades. Entonces, esos comportamientos están numerados aquí, que es la señal que necesitamos de los ejecutivos para que ellos también contribuyan a la promoción y el patrocinio de esa transformación empresarial. Segundo grupo de comportamientos está relacionado con esa gerencia media. Perdón, José. Adelante. Vos dijiste que esos comportamientos se pueden medir. Se mide, sí. Por ejemplo, si quieres acercar un poquito, cuando tú tienes una alta gerencia que tiene unas señales de que está dispuesta a desarrollar incentivos y recompensas basados en la motivación intrínseca, te está dando señales de que vamos en el proceso de agilidad. Porque la motivación hoy en día es extrínseca, palo y zanahoria, objetivos y metas, cumplimiento de objetivos, porque vamos a presentar informes trimestrales del valor de la acción. Cuando la empresa empieza a sentir que los incentivos los pueden desarrollar los mismos equipos, están basados a lo mejor en una recompensa, basado en un retorno de inversión de un proyecto. Entonces, cuando ellos empiezan a sentir esto, ya hay un cambio de pasar de motivación extrínseca a motivación intrínseca. Entonces, esas son las cosas que hay que ir observando, pues necesita aprobación de la alta gerencia para cambiar el sistema de remuneración. Y entonces, cuando empiezan a ver esas señales, estamos de alguna manera transitando la actividad en ese segmento. Cuando ellos colaboran a que líderes desarrollen un poco el tema humano, que no lo vean simplemente como máquinas, sino como seres humanos en ese modelo TEAL. Entonces ya cuando entregan ellos parte de la toma de decisiones a niveles inferiores y hasta están en la línea de frente, entonces ya se rompe el tema de los equipos donde se toman todas las decisiones de junta directiva para darle un poco más de agilidad. Entonces son las señales que interesan en esa clase C, que comiencen a visualizarse, sean medibles y que sean repetibles. Entonces cosas que vayan de alguna manera madurándose en la toma de decisiones o en el cambio de comportamiento. Así como existen los comportamientos, adelante, pero Francisco, esta consulta. Ese modelo permite también que los indicadores tengan variables cualitativas. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo implementar la medición de variables cualitativas? Mira, el modelo, no sé, cuando te refieres a medidas cualitativas, están relacionadas a la operación, a los key performance indicators, ese tipo de cuestiones. Estas están orientadas, y ahí tiene una gran contribución. Uno de los métodos que se utiliza, el OKR, el Output Active Results, y el KPI. El KPI te mide básicamente el estatus de un proceso, ¿no? Dice, bueno, lograste el 80% del tal valor, ¿okay? Y entonces el KPI funciona como el tacómetro del carro, donde tiene los indicadores de aceite, presión de las llantas, nivel de la batería y tal, y el proceso está en perfectas condiciones desde el punto de vista de los Key Performance Indicators. El OKR, Objetivo Active Result, variante del LDO de Peter Drucker, es el GPS. Yo con ese proceso, que lo tengo un 80%, o vamos a poner más crítico,
en un proceso que está en un 20%. Y ha habido una aspiración de la gerencia de llevarlo a 60%. Una cuestión aspiracional. Entonces, queremos hacerlo y nunca lo hemos hecho, que tiene un OKR, para pasar de 20 a 60. Entonces, el OKR te dice básicamente los objetivos que quieres perseguir y los resultados que quieres obtener. Entonces, empiezas a transitar del punto A al punto B, y en ese punto A al punto B comienzan a ver cómo los KPI se comienzan a mover también hacia ese objetivo de pasarlo del 20% al 60%. Entonces, son métodos que se utilizan de alguna manera. El OKR es uno de los métodos más efectivos y más rápidos para cambiar un poco el tema de los objetivos de meta. Y el OKR funciona en lo que llaman el 50-50. La dirección define cuáles son los resultados del negocio que se quieren alcanzar, el por qué y el para qué, y el qué, y se lo lanzan los equipos ágiles. Los equipos ágiles de vuelta se organizan para decir cuáles son los resultados clave que queremos obtener. Con estos resultados clave que se pueden medir, yo voy a ir progresivamente a través de iteraciones, logrando ese objetivo que me planteó la gerencia de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo define los objetivos, y de abajo hacia arriba se establecen los resultados clave. Y allí comienza lo que llaman el liderazgo compartido. Entonces, te aclaré la... Sí, quería hacer una aportación con respecto a la disertación sobre el tema de la psicología organizacional saludable. Sí. Porque cuando hablamos de la parte de indicadores, como bien usted, ¿verdad? Hay temas de rendimiento que son medibles a nivel cuantitativo. Podríamos decir que no necesariamente un indicador que sobrepasa la expectativa genera psicológicamente una retribución, ¿verdad?, al ánimo de la persona que lo cumple, porque puede ser también exceso de trabajo. Y por otro lado, el indicador que no se está cumpliendo, tal vez, ¿verdad?, pueden haber otros factores que limitan el cumplimiento y entonces genera, desde el punto de vista psicológico, un tema de estrés laboral y falta de motivación, porque no se está reflejando el número en la consecución, ¿verdad?, del objetivo. Entonces, por eso te preguntaba si también contempla las variables cualitativas cuando se hace una evaluación, digamos, más de 360 grados sobre, ¿verdad?, cómo se comporta la organización, no solo en torno al lograr el objetivo, que muchas veces se logra, pero cómo se está logrando, ¿verdad?, en sus modelos también. Les falta tal vez a veces ese componente de la parte cualitativa. Claro, fíjate que el comportamiento está tocando la parte blanda, la parte de mentalidad. El comportamiento lo que trata es de cambiar el mindset. Y olvídate de los partes técnicos, necesitamos cambiar la mentalidad. Pero es que la manera de medir objetivos y métodos de las organizaciones naranjas del siglo pasado tiene que evolucionar a otra manera de medir, que son las organizaciones TEA, donde los mismos equipos, porque fíjate, cuando tenemos un experimento y estableces ciertos objetivos, uno cae, probablemente logre 2, y ya está, y a lo mejor no lo lograste, porque los objetivos del OKR son objetivos aspiracionales, que nunca se han hecho. Ponemos objetivo, la barra por aquí arriba de 80, logra un 60, maravilloso, trate de 20 a 60, pero el problema es que a veces establecemos objetivos simplemente facilito, en la primera iteración ya lo alcanzamos. Entonces, el tema aspiracional, inspiracional, es cosas verdaderamente retadoras, porque aquí estamos para romper el tema, romper el status quo. Eso es lo que plantea, por ejemplo, el OKR, que los equipos tienen la autonomía de definir cómo lo van a medir, cuáles son los resultados que ellos se comprometen para entregarlo y lograr el objetivo que se plantea la organización. Entonces, es un tema de que todos estos dominios y comportamientos, por eso es un continuo, una cosa que te estás tocando todas esas teclas de la organización. ¿Cuándo lo vas a lograr? ¿Cuál es el roadmap que necesitas? No lo sé, porque es dinámico, voy probando, pero aquí no me funciona, hago los experimentos, me muevo por este lado. Resulta que con el contrato social necesito meter incentivos de motivación en cuanto a bonificación intrínseca. Entonces, cambiar el método de evaluación y no hacerlo como se hace normalmente, semestre y anual, sino que lo hago cada vez que tengo un trimestre que termino una iteración de un OKR y veo que alcanzamos. Se evalúa entonces el desempeño basado en el logro de sus objetivos. Entonces, son una serie de teclas que tienen que ir tocando en esos dominios, comportamientos, que es lo que hace que eso sea un continuo estado de que pueda pasar de etapa 1, etapa 2, etapa 3. No hay manera de entrarle a la actividad empresarial como una actividad simplemente para que tú comiences a trabajar. Si quiero avanzar un poquito más rápido, claro, a nivel de líderes hay 49 comportamientos y a nivel de todos, que es el otro grupo, hay 28 y ese todos incluye la masa crítica, incluyendo a los ejecutivos y a los líderes. Entonces, todos esos comportamientos son los que están aquí, que hay que empezar a medir
de alguna manera, porque es un cambio de mentalidad, estamos cambiando el mindset. Y lo último, en ese tipo de comportamientos, entonces los comportamientos están basados en esas capacidades. Cada capacidad tiene asociados los comportamientos. Cada uno de los comportamientos, como lo pueden ver ahí, por ejemplo, el tema de centrado en el cliente es un tema de filosofía de organización. Ahí nadie se escapa. Todo el mundo tiene que defender ferozmente al cliente porque esa es la razón de todo. Entonces están todos, están los líderes y están los ejecutivos. Todos esos comportamientos están centrados en el customer service, que es el corazón o uno de los elementos por los cuales comienza básicamente el tema de la guía empresarial. Y así tienen, por ejemplo, el tema de la gente. El tema de la gente tiene mucho que ver con los líderes, porque el tema de lidiar con la gente son los líderes, pero como decía Limar, no necesito tener un cargo de gerente para ser líder. Que cualquier persona que tenga las calificaciones, tenga el potencial y el talento puede dirigir a un grupo, y ese grupo puede estar integrado por gerentes y gente que le reportan a él y él no tiene el cargo de gerente. Entonces, no te preocupes por el cargo, preocupes por la gente que está bajo tu cargo. Un poco el mensaje en eso del primero año. Entonces, los modelos básicamente, adelante. Puedes regresar al anterior, por favor. Es que justamente lo que estaba pensando mientras estaban interactuando aquí es el tema de rendición de cuentas, accountability, ¿verdad? Eso requiere también un trabajo de fermentación cultural en muchas empresas. Sí. Pero fíjate que cuando tú le dices a los equipos de trabajo que ellos definan los resultados que ellos proponen para medir que se está alcanzando el objetivo que planteó la dirección de arriba hacia abajo, ya ellos tienen la autoridad, la autonomía, la propiedad y el accountability para que puedan de alguna manera periódicamente hacerle seguimiento al avance de esos resultados claros que van dando la dirección de cómo se va moviendo el equipo para lograr el objetivo. Y entonces, aquí está el tema, porque tiene que tener rendición de cuenta o empoderamiento con rendición de cuenta. Pero necesitas también darle autoridad a los equipos para que tomen decisiones, tienes que darle autonomía para que ellos también se autogestionen, planteen ideas. Entonces, pero eso lo hacen en un experimento en un área para lograr un objetivo particular, y cuando ven los éxitos, entonces comienza a desplegarlo y a replicarlo en otras áreas, ¿no? Pues siempre van a necesitar gente de adaptación rápida, banderas, que comiencen a mostrar que sí se puede hacer para poder cambiar la cultura de la organización. Entonces, un poco el resumen de esto es que los modelos no son ninguna receta, son medios que de manera eficaz, utilizándolo y aplicándolo, nos van a dar esos resultados claros, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco ya para terminar ese camino del infinito de la transformación? McKinsey otra vez presenta tres arquetipos de la transformación, lo que llaman el modelo de etapas, que es básicamente el modelo iterativo. Se van haciendo experimentos en iteración, un poco como funciona casi todos los modelos ágiles. Scrum lo utiliza, Design Sprint también lo utiliza, OKR también lo utiliza. Entonces son ciclos iterativos, se plantean trimestral, como lo quieran plantear, donde vamos haciendo ciclos de iteraciones y vamos evaluando cómo vamos subiendo en esa transformación. Ellos plantean que puede ser un segundo modelo, el modelo del Big Bang, que pocas veces se utiliza, y es un modelo donde básicamente se trabaja simplemente en crear el porqué, convencer a la gente y a la organización de que tienen que hacer el cambio, y una vez que hay un nivel de, digamos, de luz amarilla allí para efectuar el cambio, de aceptación, donde se admite el cambio, entonces se arranca tipo Big Bang, ¿no? Un modelo que no es muy recomendado porque en ese proceso de convencimiento, de lograr ese cambio de mentalidad, puede llevar un buen tiempo. Y el modelo emergente que utiliza OKR, que es eso de la dirección de arriba hacia abajo, y los objetivos de arriba hacia abajo y los resultados clave de abajo hacia arriba, lo que llamamos liderazgo compartido. Entonces son tres maneras de entrarle a estos temas de la transformación con equipos ágiles, que son los que van a desarrollar el proceso, ¿no? Bueno, y una de las cosas que quería compartir con ustedes, y Nacho me motivó a que planteara algo, y bueno, pues, esa laminita que no es perfecta, pero bueno, refleja más o menos
lo que venimos haciendo nosotros con el tema de nuestra organización. Es una organización que trabaja en el tema de outsourcing, de servicios, de procesos de negocio. Nosotros formamos parte de ecosistemas en el área de tecnología, donde tercerizan funciones repetitivas, funciones simples, y nos las entregan a nosotros, ¿no? En Venezuela, con toda la situación que estamos viviendo, hemos tenido un filón de negocio porque la diáspora venezolana se ha llevado una cantidad de profesionales fuera del país, y las vacantes que tienen las organizaciones son inmensas. Yo no es que esté exento de esto, porque yo como empresa también lo pagué, gente que se me ha ido para otros países, gente que no está la competencia, pero bueno, estoy metido en el sector del outsourcing. Este año tuvimos 3 años de operación, y como dijo Nacho, desde ese momento éramos 500 personas, un día a duras penas llegamos a 200. Desde el acordeón que hemos tenido brutal, agarramos uno de los principales proyectos de plena pandemia. En junio del año 2020 tomamos a FENSA, nos reconstruyó un poco, pero así como se agarra FENSA, perdemos muchos laboratorios que se fueron del país. Entonces estamos en ese acordeón en modo supervivencia, y bueno, necesitamos de alguna manera, por ese dolor, hacer cosas diferentes para que los clientes, sobre todo, sientan que somos socios y lo estamos acompañando en esta transición que estamos viendo en el país, donde todavía existen algunas empresas que siguen operando con el caso de nosotros. Entonces, básicamente, cuando conocí a Nacho y a Roberto, fue en ese año 2009-2010, donde hicimos una alianza con una empresa española, Pragmatic, que trabajaba en esa época con juegos de simulación no digitales, de una empresa holandesa que se llama Simarine. Entonces empezamos a trabajar con esos juegos de simulación, ya simulaciones en mesa, con juegos donde la gente movía las cosas y tal, y ahí simulaba, por ejemplo, lo que es el marco de trabajo de un team. En los 3 mundos: empresa, los negocios, tecnología y los proveedores. Tomábamos unos grupos, se interactuaban, llamadas telefónicas, todo moviendo cositas en una fábrica, y ahí simulábamos lo que era básicamente el mundo de team. Luego entramos en el 2010 también a utilizar un juego que se llama Airport, que es un juego que está basado en la técnica de World Café. Se reúnen grupos de 5 o 6 disciplinas, y empezamos a trabajar con los 6 sombreros del pensamiento de Guardiola, y a través de una dinámica también de gamificación, donde nos ponemos a competir, quien lance la idea creativa avanza en una carrera, y ahí sí hacíamos también la generación de ideas creativas. Nacho tuvo la oportunidad de participar conmigo en un evento de estos, de la ART. En el año 2010, de la mano de los españoles, empezamos a familiarizarnos con el método Scrum, pero interesante porque nosotros no somos una empresa desarrolladora de software. Utilizamos Scrum fuera del ámbito de la ingeniería de software. ¿Para qué? Para ayudar a transformar procesos y implementar equipos. Tenemos todas las historias de los procesos de incidentes, peticiones, cambios, problemas. Vamos de alguna manera haciendo interacciones con el equipo de trabajo y vamos implementando y madurando tanto en TIL como COVID en la implementación de esos marcos de trabajo relacionados con objetivos de control, buenas prácticas. En el año 2012, a través de un proyecto que hicimos con la empresa Avos, que estaba en una transformación de negocio para llamarlo Avos, iban a ir a Avid, un cambio importante en su proceso, y entonces utilizamos un juego que se llamaba IT. Ese juego tenía inmerso lo que era el Lean Thinking, pensamiento verde, servicio, hacer el flujo sincronizado. Entonces, también esta gente de Simarine tiene ese juego que se llama IT, que permitía simular básicamente los procesos y cómo hacerlos, cómo sincronizarlos. Hasta allí lo que estábamos era utilizar simplemente medios para hacer cosas puntuales, pero sin una orientación de por qué hacer una transformación a nivel de la organización. El año 2020, en medio de la pandemia, empezamos a leer libros y artículos de McKinsey. Nos encontramos entonces que ellos estaban planteando la organización ágil. Planteaban que toda organización ágil tenía que tener 5 rasgos para irse pareciendo a una organización ágil, y cada uno de esos rasgos iba a ser el equivalente a estos dominios. Estaba personas, estrategia, procesos, organización, tecnología, y en cada uno de esos rasgos había una serie de prácticas organizacionales ágiles que había que implementar para ir teniendo esos rasgos. Entonces ahí empezamos a estudiar el tema de las organizaciones ágiles, y empezamos también a hornear allí el libro de organizaciones exponenciales, donde hablan de las organizaciones ambidiestras, el Scale y el Score, que es características de organizaciones, y empezamos a hacer experimentos
con el método de Design Sprint que desarrolló la gente de Google Venture, y en eso empezamos a probar entonces encuestas como el Customer First Support, el esfuerzo que tenían nuestros clientes para interactuar con nosotros en plena pandemia. Empezamos en modo virtual y atendiendo de las casas, las distintas localidades del país, y empezamos a coquetear, sobre todo con la empresa telefónica, el tema de OKR para ir mejorando el desempeño de nuestras entregas, los procesos de cliente. Entonces empezamos ya a dar un poco más de sentido, hasta que en el año 2021 empezamos a trabajar también con el tema de desarrollar nuestro mapa de experiencia del cliente. Identificamos cuáles eran los momentos de verdad que tenía la organización de interacción con los clientes. Empezamos a desarrollar los protocolos, las conductas, las expectativas que tenía el cliente en cada uno de esos pasos. Y luego nos incursionamos en hacer el mapa, pero a lo interno, desde los empleados. Que entran a nuestra página web para hacer los currículos, hasta que son retirados de la organización. También momentos ahí donde se interactúa con los colaboradores. Entonces trabajamos con la parte de Customer Center, también con la parte de la gente, ¿no? El año 2002, como le dije, logramos la certificación del Business Agility Institute, y en el año ya 2022, todo el año pasado, empezamos a trabajar también con otro método ágil de encuesta que es el Net Promoter Score. Empezamos a utilizar en algunos clientes, y más recientemente, en febrero de este año 2023, hicimos un kickoff el año pasado, en noviembre del año pasado, falleció mi socio en Venezuela. Entonces me obligó a hacer una redefinición completa de la organización. Estamos definiendo nuestro propósito de transformación en la ausencia de nosotros, y estamos desarrollando el contrato social para que la gente siga experimentando, siga de alguna manera transformando. Les puedo decir que el año 2021, trabajando con empresas como Movistar, Tensa y un banco muy importante en Venezuela, Banesco, todos los años nos sometían a procesos de licitación, y en esos procesos de licitación siempre llamaban a terceros para que viéramos cómo estaban en vista de costo de entrega. Cada vez que entrábamos en esto, entrábamos en un estrés porque la competencia puede ofrecer precios más económicos, que el factor precio, un peso importante de la toma de decisión. Al final nos quedamos con esos clientes, son los paraguas que nos permiten pasar esa tormenta perfecta. Y hoy en día, después que empezamos con la idea empresarial en esos comportamientos, empezamos a tener de nuestra gente en el frente con cierta autonomía para tomar decisiones y darle satisfacción al cliente final, al usuario, que se llama un problema con la tecnología. Ya este año nos firmaron contratos por 3 años, tanto Tensa como Banesco, como Telefónica, vieron comportamientos importantes y vieron el Customer Center nuestro. Ya nos quitaron el estrés, por lo menos tenemos 3 años de vida, ¿sí? Nos quitamos un poquito el respirador artificial, no, pero ahí vamos, estamos en modo sostenible. Entonces, un poco esa es la historia, un poco en esa idea que me planteó Nacho, de que está un poco lo que hemos hecho. Un poco ya para concluir, básicamente el modelo trae como caracterizaciones de cada una de las etapas de madurez de cada uno de esos dominios, capacidades, en esos términos, y hay maneras también de medir el avance que se va teniendo. Y por último, que es lo más importante, bueno, cosa es cambiar las prácticas y otra cosa es cambiar la mentalidad, ¿no? Diferente. Pero al cambiar las prácticas y al cambiar de alguna manera los dominios y al cambiar el comportamiento, estamos contribuyendo también al cambio de la cultura organizacional de las empresas. Por último, esta es la mía que me parece importante compartirla con ustedes, que es cómo aprendemos. El modelo es la teoría, es la guía, la práctica son los experimentos que hacemos. Cuando nos equivocamos, celebramos el fracaso. Es la oportunidad de aprendizaje que hemos estado teniendo. Entonces, por eso decimos, a veces es preferible parar una cuerda de aviones que empujar una cuerda de todo. Esa ha sido mi historia que he hecho en todos los años en la actividad empresarial. Como en el 2009 presentamos el agilismo en nuestra organización en Venezuela, que estamos todavía en modo supervivencia y no sabemos qué va a resultar de las conversaciones que está teniendo ahorita en Bogotá. Parece que no va por ningún lado, porque el secuestrador puso una serie de requisitos para poder avanzar. Entonces, bueno, seguiremos secuestrados como país. Bueno, muchísimas gracias por la atención. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo para complementar? Sí. Como modelo que es, donde puede
se ajustar, se puede aplicar en cualquier tamaño de tiempo. Es así, tal vez el nivel de guaraní, dependiendo del tamaño de la organización, vamos tomando Y yo de hecho no tengo ningún problema, un documento público, y no nada que sea, digamos, derecho de autor, y le voy a dejar a él, tanto la presentación, como un resumen de lo que es el modelo. Entonces, el modelo tiene como, el acta que el modelo tiene unas 60 páginas, como ustedes se ponen a leerlo, y hay cosas que son de sentido común. Pero entonces está, o sea, ¿por dónde comienzo? Bueno, ustedes ahorita, informe del BAI, de la agilidad mundial, que lo entregaron ahorita en enero 22, se lo puedo compartir también. Ahí está un poco la experiencia que ha tenido, se ha tenido en el mundo. Y entonces dice cómo, o sea, por dónde abordarlo, son tres grandes bloques. Voy por el tema gente, voy por el tema gobernanza, y voy por el tema del proceso. Y ahí comienzo a ver cuáles son las competencias, o me voy por 5 dominios. El asunto es escoger uno y empezar a trabajarlo en pequeño, formar un equipo ágil y hacer el experimento, utilizar el método que se quiera utilizar, o la herramienta que se quiera utilizar, hay varias, a la que viste aquí, pues, estás a trabajar y empiezas a trabajar. Pero, por ejemplo, hoy en día, el último modelo está mucha fuerza, los llamados los abanderados a liderar estos procesos de transformación son las áreas de recursos humanos. Pero pareciera que por aquí no hay la respuesta que uno espera. Yo he trabajado, un momento de trabajo en KPMG, puedo hacer una encuesta salarial, y me sobran los dedos de la mano de los directores de gestión de talento, de gestión humana, que realmente pensaban en una estrategia. El día a día los matan. El tema de la nómina, el espacio colectivo, las bonificaciones, la fiesta de Navidad. Entonces, aquí está la gente de gestión humana. Pues no lo pongan a definir cosas estratégicas, una reunión directiva no tienen el apoyo. Hay gente que sí lo hace. Yo interactuando con la gerente de talento, me entré los sombreros, pero es la organización de un delineamiento corporativo. Entonces, hoy en día aparecen áreas de producción, áreas de mercadeo de áreas de legal, están empujando por este segmento la transformación de la organización. Entonces, aquí en esos documentos te dicen este tipo de cosas. Y el gran desafío está en esa gerencia media. Hoy cambiamos la mentalidad de la gerencia media para que asuma el reto de la gobernanza de la autoridad, y eso lo pueda transferir a los trabajo. Es un gran desafío, bueno, puesto el cambio organizacional. Y tengo un resumen que también lo voy a compartir, que es la encuesta de Identity Data del 2022, que habla de la actividad en América Latina. No está incluido, por supuesto, Venezuela, pero aparecen países como México, Argentina, Colombia, Perú, Chile. Entonces, te lo voy a compartir para que tengan una idea. Y ahí está un poco, por ejemplo, se dice que los resultados consistentes de un camino de la transformación empresarial, y esto es una realidad, se comienzan a ver en el segundo año. O sea, que no esperemos que esto sea una vara mágica, que un viernes para un lunes comiencen a ver esos cambios de comportamiento. Eso sí, hay que sostenerlo, porque esto no puede ser un sub y bajada, una montaña rusa, porque no se va a tener de alguna manera crecimiento continuo, no es un estado como tal. Entonces, esa experiencia la puedo compartir sin ningún problema. ¿Qué más? Yo tengo. Estoy preguntando. Lo tuyo es difícil. No, mi experiencia es muy limitada en cuestiones gerenciales. Estamos aprendiendo todo. Pero sí me toca estar en contacto con personas, con profesores. Pero hace muchos años, cuando estábamos diseñando Cercotec y el proceso educativo, trabajamos en una columna vertebral que salió iterativamente. Pasaba el proyecto, y cada proyecto tiene el proceso. Y más que funciones, había los estudiantes aprender a trabajar con roles del en una de las láminas estaba, ¿verdad? Hablaba ya no de enfocarse tanto en los cargos, sino en los roles. Y en este viaje de transformación, dice que pasaron de tener licitaciones formales
a contratos por 3 años, y que ahí fue clave la relación entre los clientes y personas que están trabajando en este de la fuera, en la implementación. ¿Cómo es que ustedes trabajaron en la preparación de las personas, de los roles, y cosas que tienen que hacer, y la forma de interactuar? Esto puede ser un poquito. Bueno, fíjate, una de las cosas importantes que hicimos fue porque las personas humanas nos obligaban a tener, actualicen la descripción de cara. Voy a estar actualizando descripciones de cara cada vez que tengo que hacer un enlace de este tipo de cosas. Básicamente en Android nosotros aprendimos de corte y porrazo. Yo simplemente agarraba a personas que tenían cierto perfil, estaba a acompañar en el proceso de implantación, por ejemplo, de OKR. Tengo una muchacha que tiene con nosotros 2 años practicando OKR, que dio el cargo de agilista en OKR. Y ahí hace las presentaciones, define con el equipo de trabajo objetivo, la acompaño de vez en cuando, pero ese ha sido un poco el desarrollo. Yo no tengo posibilidades, por ejemplo, de cargo, de capacitar con una institución, no existe en Venezuela, entonces lo hago artesanalmente. Entonces, oye, nosotros tenemos cada semana, hoy nos toca, un comité de operación, donde se mide KPI. Se entregan un informe, por ejemplo, ahorita vamos a entregar un informe de abril, pero primeros días de mayo estamos entregando cuáles fueron los informes de gestión de los proyectos al mes pasado. Pero tengo entonces en paralelo un comité que le llamé primero un comité de innovación. Ese comité después cambió de innovación, cuando empecemos en transformación empresarial, le llamé un comité de transformación. En el camino me vi que teníamos 8 gerentes, todos de los cuales me hacían y me entregaban cosas que era simplemente una copia de algo que había sacado de internet. Estaban ahí, cuando explicaban qué estaban haciendo, no tenían ni pies ni cabeza. O sea, no estaban orientados, no entendían lo que estaba pasando. Tuve que salir de todo el individuo. Entonces, la carga de esos 2 que eran antes 6 de operación, se redujo a 4. Y ahora tengo gente más fuerte, pero guiando, y son proyectos que están en el interior del país, que están en la capital. Entonces, ¿qué hice en un momento determinado? Cuando me di cuenta de que no existían los gerentes, entonces tengo coordinadores. Y en este evento del COP23, esos coordinadores les llamé líderes, creamos un comité de líderes. Entonces tengo 24 líderes organizados en 4 grupos basados en esos comportamientos que están trabajando, por ejemplo, en darle manera de medir los valores. Yo tengo valores que están, una de las cosas importantes del modelo es que lo que más se mantiene firme son los valores. Ya no existe el propósito, ni existe la misión y la visión, ya no se utiliza, pero los valores son los que pero tengo valores que simplemente son declaraciones. Innovación, pasión. ¿Cómo mido innovación? ¿Cómo mido innovación? Por el número de experimentos que hicimos en un periodo. Entonces, si hicimos 5 experimentos, puedo medir entonces el valor de innovación que está funcionando. Integridad, bueno, tengo que buscar. Y esos comportamientos que están aquí, les estoy pidiendo a los muchachos que lo interpreten, porque cada uno de esos comportamientos lo voy a encajar en un valor para hacer los valores vivos, vivibles, viables, medibles. Porque los valores son a veces letras muertas que aparecen aquí, pero no hay manera de medir valor. Entonces, lo hago, Ignacio, con aprendizaje, ensayo y error. Y no hemos equivocado. Entonces, por ejemplo, tengo un modelo que ahora tratando de hacer staff on demand, pero tengo la ley de trabajo en Venezuela que favorece al empleado y no al empleador. Entonces, la ley me tiene amarrado, porque no puedo tener gente, por ejemplo, el banco me obliga a que la gente que le vaya a atender allá esté en la nómina nuestra, que vaya con su uniforme, pero yo lo puedo disfrazar de que no trabaja conmigo, sino que trabajo conmigo en un momento determinado, pero como me reduce, tengo una localidad que está a 800 kilómetros de distancia, yo prefiero pagar a ese muchacho por atención, en vez de mandar una persona de Caracas allá a 800 kilómetros, un vuelo, una noche y tal, que me sale más costoso, pero tengo a alguien allá que en cuestión de horas va a tener un requerimiento. Entonces, el modelo está funcionando. ¿Y eso surgió de qué? Del modelo de las organizaciones exponenciales, que funcionan como... Estoy tratando de uberizar mi empresa. ¿Por qué? Porque la nómina y los costos fijos me están matando. Yo tengo que tener costos variables aquí dinámicos, otra manera distinta de remunerar, para poder ser competitivo y ofrecer entonces distintos precios a lo que ofrece la competencia para poder ser competitivo. Entonces, un tema de eso de andar constantemente en experimento. Hemos fracasado en muchas cosas, pero es preferible, me caigo y me levanto.
preferible que levantarse y no quedarse ahí. Es lo que hemos estado haciendo, de manera empírica, artesanal, vamos a llamarlo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Nacho. Hola, gracias. Roberto. Ay, pero es una pregunta. Creo que Una última pregunta. sí, adelante. Bueno, el tema de la actividad empresarial, ahora que hablabas también en algunas dimensiones como estrategia, en el día a día, muchas organizaciones, la estructura departamental hace que haya departamentos muy estructurados, muy amarrados a las políticas. Y a nivel organizacional, pues, todo tiene que ir de la mano de un plan de negocio, ¿verdad? No se puede hacer las cosas tampoco desordenadas. Entonces, la agilidad también rompe ese paradigma de no ser tan rígido en ciertos departamentos. Entonces, la consulta va sobre eso, sobre cómo se puede trabajar desde un departamento, sabiendo que es más ágil que otro que es, por ejemplo, un departamento legal, ¿verdad? Un departamento de logística, por ejemplo, los logísticos tienen que llevar sus procesos. Entonces, ¿cómo se puede trabajar desde un departamento de forma ágil para, ¿verdad?, implementarlo, digamos, al plan de negocios de la empresa y no esperar entonces el próximo año para ver esos cambios y ver ese retorno de inversión en los impuestos que sean? Mira, como lo hemos hecho nosotros, es básicamente, primero, formar equipos ágiles que no necesariamente están constituidos por gerentes y personas que tienen rango. De hecho, hay que romper esa lealtad de los hilos. No romper esa lealtad de los hilos, está en la estructura jerárquica tradicional, ¿no? Entonces, lo que hacemos son organizar esos equipos de proyectos ágiles y que la dirección le defina cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. Estamos en un proceso de que todos los años establecemos cuáles son los objetivos de cada área, pegamos los equipos, evidentemente los procesos, porque al final ellos tienen que seguir ejecutando la rutina y es la parte estable de la organización. Pero cuando le empiezas a meter objetivos, le empiezas a medir y ellos dan los resultados clave y haces el seguimiento y los integran en el esfuerzo, se sienten entusiasmados por los resultados que están obteniendo, comienzas a dar rasgos. Esos son rasgos, esas son características que vas a ir incorporando como tal. Entonces, hay que de alguna manera empezar a trabajarlo de esa forma, organizando esos equipos ahí, pero por eso decía, ha estado una de las capacidades. Tenemos que pensar en que somos un solo equipo. Un solo equipo es la organización. O sea, hay que cambiar esa estructura. En la encuesta estas de adaptación del modelo de actividad empresarial, 3 organizaciones están teniendo de alguna manera, no todos los sectores, por ejemplo, el gobierno, es un desafío casi que brutal. Cambiar la estructura burocrática que está basada en una constitución, con unas leyes, con un reglamento, con una asamblea y tal. Olvídate de eso. O sea, el gobierno no va a entrar nunca en la actividad empresarial mientras no haya alguien, no sé, Costa Rica con este presidente, con lo que entra, o Venezuela con lo que pase, pero gobierno ni lo tocamos en el tema de actividad empresarial. Pero entonces, por ejemplo, hay empresas, la banca está obligada a hacerlo. ¿Por qué está obligada la banca? Porque aparecieron las fintech. La fintech ya han creado un ruido impresionante a la banca, que la banca tiene que dejar de ser burocrática y de ser más ágil para poder, y algunas tienen que comprarla, para que ustedes de alguna manera neutralizar y que tengan el modelo nuevo. Pero ¿cómo adapta ese modelo a una empresa que nació con un claro mentalidad ágil a una estructura burocrática de banca? Hay un reto importante. BBVA tiene más de 13 años metido en la actividad empresarial a nivel de España. 13 años metido en esto. O sea, un camino continuo, largo, y el camino va transformando. Las segundas empresas que están metidas en esos temas de transformación comercial son las consultoras. Las consultoras tienen que de alguna manera, yo tengo que transformarme a mí mismo para después transformar a mis clientes y a los clientes y decir, mira, yo soy un ejemplo de cómo me transformé, porque yo estoy experimentando conmigo y lo que yo aprendo lo puedo empezar a aplicar. Y hay que tener mentalidad de aprendiz. No lo hacemos todo, es muy complejo. Vamos a aprenderlo juntos. La gente comienza los cambios de mentalidad y a ver los resultados. Y el tercer elemento son las empresas consultoras, las empresas de telecomunicación. Todo lo que son las telcos, porque son empresas que utilizan elementos de muy alta tecnología que requieren de alguna manera esa transformación ágil para poder sacar el provecho. Pero el resto de las áreas, por ejemplo, como retail, petróleo, gobierno y tal, van muy lentas en el tema de la actividad empresarial. Pero bueno, es así como está pautado la transformación en esas estadísticas que se han hecho a nivel mundial y a nivel de América Latina. Gracias.
Ya, pasa la última pregunta. Bueno, muchas gracias. Y por otro lado, aquí dice que no hay entonces hay ¿cómo diría que pareciera ser más experimentación, pero por otro lado, Bien, yo conté una experiencia interesante que todavía no hemos capitalizado. Yo tuve la dicha de trabajar unos años en KPM en Venezuela. Y tuve la oportunidad de una charla que di con la Cámara de Venezuela Mexicana en noviembre del año pasado. Y en esa charla estaba una socia de consultoría de KPMG. Esa socia de consultoría de KPMG me llamó para que le realizara una sesión de trabajo con 30 socios contadores públicos. Porque ella tenía el desafío de empezar a obtener de ellos alguna señal de cómo transformar KPMG en Venezuela, que día para conocer, para poder de alguna manera transformarse ellos en empresas de contadores, de trabajo contadores, son las personas más rígidas, dadas, yo llamo cabezas cuadradas. Hay manera de que lo vamos a sacar de 1 a 1 igual a 2. Y el reto ya está planteado, estamos teniendo un instituto que es un instituto similar al CAE, en Venezuela, pero están empezando movimientos en organizaciones con el tema. Entonces, yo creo que hay que buscar de alguna manera una señal, parte de gobernanza, de que hay un dolor y una necesidad de pasar del modelo del siglo pasado a un nuevo modelo. Ese es el gran desafío. Pero normalmente las empresas profesionales comienzan a tener, no van a tener luz verde al principio, pero necesitamos de alguna manera que ese ejecutivo, ese PHC, tenga el beneficio de la luz. Y ellos definen cuáles son los objetivos, los cuales tienen de alguna manera necesitar, eso es transformación. Por ahí empezamos con ese experimento, pero con esa misma manera de esa legalidad del cambio, porque cualquier movimiento que tú hagas, si no tienes esa legalidad, eso es subversivo, y eso no va a funcionar. Que no va a tener de alguna manera el por nivel y va a tener un despliegue, una discusión a nivel de los recursos. Entonces hay que empezar por allí. Tampoco, pero yo creo que estas cosas, habladas en este término, interesante es que estamos en el área de los derecho a crear un es un continuo. Ese es el tema de Simon Sinek. Esto es un camino que hay que ir viendo las cosas por interacciones, sí, pero esto no para. Entonces, cuando digo que debe lugar, es más especial en esto. Estamos hablando de una corporación, no sé, 2.000 personas en el mundo. Ya la mentalidad de esa persona en el mundo, yo no sé si esto, por ejemplo, clima de funcionalidad. Como banco, BBVA no hay, pero en Venezuela la había, o la hay todavía, las bancos provinciales. Pero te puedo decir que a lo mejor en Venezuela olvídate de la entidad empresarial, pero en Europa, en operaciones, no sé, en Ecuador, en Chile, en otros países, en México, en Colombia, probablemente ya por eso son como oleadas, ¿no? Entonces, por eso entra es una especie de olas que van pasando, pero es un continuo, no hay de alguna manera un estado que uno diga, lo pueden caracterizar. Entonces digo, no es un check-in, lo tengo, no tengo. Por ejemplo, hay empresas que todavía están pensando en eso no allí. Y ahí tiene un cliente que dice, no puedo actualizar. No es difícil, eso no hay que mantenerlo vivo. Es lo es fácil, pero no lo mantiene. Ahora, eso no hay que dice probablemente haya que ver cuál es la versión 9000 del ágil de Ese es un excelente ejemplo, porque digamos, en 10, 20 años, el framework del 9000 no va a cambiar. Lo que cambia es que migra a otras áreas de negocio, por ejemplo, sostenibilidad ambiental, transformación digital, gobernanza, otras componentes, pero ya tenés el mismo, no estás haciendo una empresa ágil. Y me gusta el paradigma, que no es la empresa lo que va a cambiar, sino es la entonces, el paradigma es ese, cómo hacemos que las empresas, las personas y los individuos, asuman ese riesgo de liderar proyectos, tareas y misiones sin tener ese, como decías, ese puesto, y si no,
toma, le vamos a dar esa noción, vamos, y nos cuenta, no importa que fracase, cuéntanos para aprender todos qué fue lo que pasó. Pero hay que tener una mentalidad de aprendizaje, una mentalidad de experimentar, una organización orientada al aprendizaje continuo, al aprendizaje perpetuo. Pero entonces son lineamientos que se le van a ir dando forma en esa nueva gobernanza. Pero eso no se decreta, de alguna manera lo vas armando, lo vas sintiendo, porque aquí es un tema de pensar, sentir y actuar. Si no, no va a pasar nada. Entonces son los elementos importantes. Pero yo creo que empezando esto con una especie de chispa aquí, van a encender la pasión, pero no es nada fácil. Así le cayó el Imperio Romano de Occidente. Un comentario basado en experiencia que yo tengo. Por cierto, un comentario que usted dice, curioso que me metí, pero tengo una empresa pública grande, de más de 20 empleados, donde un poquito pequeño estamos centrados en cambiar actos. Entonces, basados en una experiencia, nosotros, dentro de las soluciones que hemos ideado, primeramente de la parte de alta cursa, nosotros hablamos de un sistema operativo que funciona detrás de esa parte de área, donde ya trabajamos linealmente en otros sitios y donde nos implicamos un poco en justificar, yo soy más productivo de cómo es una parte de área. Entonces, ahí lo he lineal. Entonces, la experiencia, empezamos el año pasado con un proceso primero un pago que fue un fracaso. O sea, primero se institucionalizó el cambio, se dijo, toda una gente especial que va a trabajar aquí, todas las nuevas necesidades que levantan de Juan y eso le dio una reacción al campo de patarlos. Paramos en un tiempo, y empezamos a cambiar la forma de abordar, dar más en pequeño. Pero tampoco nos funcionó al principio porque empezamos a preparar equipos de trabajar con digamos nosotros desde el mismo operativo que llamamos, pero ese Scrum pasado con más descarado, pero tampoco nos funcionó porque le decían, si está bien, yo te los doy para el equipo, pero tiene un peso. Internet, la soporte también tiene un sistema que ayuda al mantenimiento, tienen que hacer pruebas, entonces no funcionó. Ahora estamos en un proceso que veo que va muy bien, y es identificar flujos de valor. O sea, de lo malo del año pasado nos quedó que hay áreas personas que creen en la agilidad, porque nosotros estamos justificando por la necesidad de la comunidad. No podemos transformarnos utilizando las mismas metodologías tradicionales. Obviamente la palabra transformación complica porque es hacer algo nuevo con el mismo. Entonces hay áreas que voluntariamente han querido ser áreas, entonces ya trabajamos con todo un proceso para poder al menos participar en esa construcción de un producto. Y hemos estado ahí generando también sinergias. Somos un área de proyectos de pero estamos haciendo sinergia con talento humano, pidiendo que la gente tenga ciertas necesidades en Colombia, ¿sabes? Vamos por ahí. Varias de marketing, varias cosas, están facturadas, varias pequeñas también, pero aquí le vengo el tema de gestión de cambio. O sea, yo no voy a trabajar gestión de cambio, yo no voy a trabajar gestión, es correcto. Estamos por ahí formando práctica, tratando de, con el área de capacitación, formando un programa también ágil, aunque sea interno, porque el tener algo, un contrato, una asesoría que pensar desde ya para el estrategia de 4 a final de año, la empresa se pública. Entonces, trabajando con recursos internos, tratando de hacer un tipo de contratación porque la asesoría experta de alguien en la organización es fundamental. Porque nosotros sin querer tenemos un pensamiento muy predictivo, muy cascada, entonces aunque inclusive apoyamos a la misma, nos estamos tomando como antes,
cambiar ese pensamiento preventivo cuesta mucho. Entonces, estamos aplicando el mismo, pero necesitamos indicadores de avance de porcentaje. Nos piden toda la planificación del año cuando la vamos a ir. Correcto, entonces vamos de esa persona externa, ojalá, que nos digan, vayan. Entonces, es una empresa difícil por el tamaño de la organización, por la cantidad de seguros que se pierden, pero creo que experimentar y en base al error aprender y ir evolucionando, pues, nos está pidiendo, y ahora ya tenemos 2 grupos en la empresa que están preparando, ya identificamos, bueno, esa es otra, identificamos un flujo de valor, pero por debajo estamos por esos cuáles están, cambiamos por el todo tan radical, pero si trabajamos una cadena de valor donde nos permite identificar un proyecto técnico, donde incorporar la gente a nuestra metodología. Que todo tiene que ser a nivel de la derecha, a nivel de líderes, a nivel del equipo de trabajo. Ayer hicimos, pero sin problema. Si nos va bien, la estabilidad de los altos mandos de 4 años que se pudieron. Y generalmente cuando viene, cambia, no sé, todo lo que hizo el otro, ya el propio Huella, fue difícil, y este año fue más difícil porque en el mismo año tuvimos 2 o 3 cambios de gerencias, de directores, porque iba a ir estaba. Entonces ha sido muy complicado, pero al menos en la gente ya se están viendo los estudios. Que hay comportamientos que son repetibles. Correcto, se ve. Sí, inclusive es fácil no hablar con unas personas y ya hablan así, yo, un proceso predictivo, pero hablan así, yo estoy haciendo days, si hay, por lo menos, aunque tal vez no se explique como debe ser, ya identifican days, hablan de perspectivas, hablan de productos inmodiables, entonces, correcto, entonces, esos conceptos involuntariamente la gente ya lo sabe. Entonces, ojalá que se sirva para. Bueno, muchísimas gracias por todo por estar aquí hoy. Que les vaya muy bien. Gracias.